Vimos un par de cosas así. Bien. Bueno, la primera clase que vamos a ver es cesárea abdominal, es una clase que yo fui actualizando, pero tiene el nombre de Gallo Candela, que fue mi residente con quien la armamos para presentar en la resi. En líneas generales, bueno, es importante que sepamos que es una intervención que la hacemos para extraer el producto de la concepción, ¿sí? Vivo o muerto, o sea, se extrae un bebé vivo o muerto y los anexos ovulares, ¿sí? La placenta, básicamente, también se hace la amniorexis. La incisión es en la pared abdominal y en el útero, ¿sí? Nada, no creo que nadie les vaya a preguntar eso. Lo más importante son las indicaciones, ¿sí? Las indicaciones absolutas, relativas, y ahora sumamos cesárea electiva y cesárea de demanda, ¿sí? Las indicaciones absolutas son aquellas en las cuales yo no puedo de ninguna manera hacer un parto vaginal, ¿sí? No hay opción. La relativa es la que ofrece mejores ventajas, o sea, yo podría realizarlo, no está contraindicado, pero la elijo porque ofrece ventajas, ¿sí? La electiva es la que el médico elige, la que sucede muchas veces en el medio privado, porque, por ejemplo, una paciente que tiene una cesárea anterior, muchas veces es de elección del médico no realizar un parto después de una cesárea, y si la paciente acuerda, digamos, estaría todo en orden. Y a demanda es cuando la paciente la solicita, ¿sí? Que está bajo, digamos, la ley 25.929. Y dentro de las indicaciones tenemos de origen materno, fetal y ovulares. Vamos a empezar con ellas. Son un montonazo. Lo más importante es que ustedes traten de pensar si cuando una indicación de origen materno es absoluta y cuándo es relativa. Por ejemplo, o sea, absoluta herpes genital activo. ¿Por qué? Porque si tengo vesículas de herpes conteniendo el virus en el canal vaginal, hay riesgo de que se contagie el bebé en el pasaje a través del canal vaginal. Entonces, si está activo, si tuvo alguna vez, nada, no pasa nada con eso, puede tener un parto normal. Si las tiene en el momento del trabajo parto, si viene el trabajo parto, o en el momento de donde sería que debería de nacer, la fecha, por ejemplo, probable de parto, y principalmente el trabajo de parto, ¿sí? Si las tiene en el momento del trabajo de parto, deberíamos elegir la cesárea. Cesárea clásica fúndica previa, vamos a verla después con dibujos, cuando la incisión es fúndica, o sea, está en el fondo del útero, tenemos el fondo del cuerpo del istmo, ¿sí? El cuello. Si está en el fondo, ¿qué pasa? Nosotros siempre elegimos hacerlo a nivel del segmento. El segmento es una capa muscular que tiene 2 capas en vez de 3, no tiene la plexiforme, entonces es más finito, ¿sí? Ahí, si yo lo hago en el fondo, está todo conformado por miometria, entonces después cuando se estiren las fibras musculares, que lo hacen en este sentido, ¿sí? Hacia los laterales, puede generar que esta incisión medial fúndica se abra y se rompa, y entonces hay riesgos de rotura uterina. Por lo tanto, tanto en este caso como en las miomectomías corporales, que es lo mismo, ¿sí? Como hay riesgo de rotura uterina, es una indicación absoluta necesaria. 2 o más cesáreas anteriores, si hay desproporción cefalopélvica, no deberíamos elegir por el parto, ¿sí? Algunos los ponen dentro, la desproporción cefalopélvica, les hago la salvedad por si se lo llegan a preguntar, que me parece que es una pregunta bastante de examen. Lo ponen dentro de las indicaciones relativas. En el Williams, en la edición 25, dice que es una indicación absoluta. Pero bueno, eso puede ser discutible. La realidad es que yo no entendería bien por qué alguien se animaría a intentar un trabajo de parto con un bebé con, digamos, alto peso y una mamá que mide, no sé, 1,50. Entonces, por eso la dejé acá, y esta es la justificación que yo daría si me preguntan por qué. Tumor pélvico previo, si por ejemplo un mioma nascens, obviamente no va a poder pasar por el canal de parto del bebé. Lo mismo con el cáncer de cuello, por eso están como agrupaditas, sí, son bastante parecidas. Tampoco, o sea, si tiene cáncer de cuello avanzado, funciona como un tumor previo, no permite que avance el trabajo de parto. Si hay inminencia de rotura uterina, esas situaciones en las cuales desciende la cardíaca fetal, la paciente tiene una cesárea anterior, o sea, el bebé no recupera la frecuencia cardíaca, yo sospecho, y tiene abundante dolor en cicatriz, yo sospecho que puede llegar a haber rotura uterina, y por lo tanto decido por la cesárea. Rotura uterina desde ya, que es en esa paciente en la cual venía con un dolor intenso, con contracciones de trabajo de parto, lógicamente puede suceder en cualquier paciente, pero sucede con más frecuencia en aquellas que tienen una cicatriz, porque la cicatriz no tiene capa muscular, es directamente todo tejido fibrótico, mucho menos elástico. Entonces, donde se puede romper. Entonces, si de repente no tiene nada de dolor, la frecuencia cardíaca bajó, yo ya sospecho, digamos, más firmemente rotura uterina, y también la indicación es necesaria. Una cirugía reconstructiva pélvica, hemos tenido pacientes que tenían cirugías reconstructivas pélvicas, ya sea por un traumatismo en la niñez, por un himen imperforado, también, o sea, es lo mismo, el tejido sí no es un tejido elástico, entonces tampoco está indicado. Y después hay cardiopatías severas, ¿sí? Hay cardiopatías, hipertensión pulmonar, coartación de aorta, en las cuales no está indicado ni siquiera que estén embarazadas, ¿sí? Es contraindicación absoluta del embarazo, o sea, no deberían de realizar valsalva ni modificaciones de presiones que sean perjudiciales para la salud de la mujer, ¿sí? Por eso se las puse. La idea es que ustedes puedan ir pensándolas, yo sé que hablo rápido, pero también por esta cuestión de tiempo, digamos que puedan ir pensándolas por qué, ¿sí? Como para no tener que memorizarla, porque eso mañana se lo van a olvidar. Y bueno, si a alguno le gusta la obstetricia o la ginecología, mejor así ya, ganan ese concepto. En cuanto a las relativas, inducción fallida, o sea, yo vengo en una paciente en trabajo de parto y veo que no avanza la dilatación, no modifica, digamos, el borramiento, bueno, después de un tiempo, que ya verán si tiene la clase de inducción, o que quizás podemos charlar un poco en la de forceps, ya no se intenta más y se decide por la cesárea. Si hay infección materna por HIV, esto depende del control infectológico que haya realizado, de la carga viral y otras cuestiones, por eso es relativa, ¿sí? Porque si la paciente tiene un buen control, una carga viral de menos de tanto, se puede realizar el parto por vía vaginal, ¿sí? HPV con lesiones obstructivas, tumor previo, o sea, acá se los puse acá en realidad porque acá esto es HPV, son condilomas, ¿sí? Esto ya es cáncer de cuello, ¿sí? Que la principal causa es el virus de HPV. Y después eclampsia, desde ya esto está como relativa, pero la realidad es que, o sea, tiene que estar más o menos naciendo el bebé, coronando, para que sea un parto en una paciente que viene con convulsiones por una emergencia hipertensiva. No se hace nunca un nacimiento por vía vaginal, salvo esa situación particular, pero bueno, las describe dentro de las relativas, como les mencionaba antes la desproporción cefalopélvica, les menciono acá, la eclampsia, la realidad es relativa, pero bueno, en la práctica nunca se intenta un parto.
salvo que la convulsión ceda inmediatamente y la paciente esté 10.000 puntitos. Después, de origen fetal, o sea, qué situaciones en las cuales el feto nos pone en juego elegir una cesárea, ya sea absoluta macrosomía, ¿sí? Eso depende de la guía, de dónde lo vean, si ya vieron la clase de macrosomía, pero en general, por eso tampoco les dije mucho la carga viral de hepatitis de HIV, porque no sé si les tomarán la bibliografía actual o la antigua. Quédense con lo que les digan en la clase si es que se los dicen, y si no, nadie les va a ir a preguntar si no se lo dieron. Pero en línea general es la macrosomía, nosotros lo clasificamos si es diabética o no la paciente. Si es diabética, se toma un peso fetal de más de 4 kilos, y si no es diabética, más de 4.500. Pero van a haber guías internacionales, como por ejemplo la de Clinic de la Barcelona, que dice más de 5 kilos. La realidad que ahí no hay ninguna duda, o sea, si más de 5 kilos, seguro tiene una altura uterina enorme, seguro la ecografía ya dio el abdomen más grande. El tema son siempre los dices, por ejemplo, por eso nosotros tomamos 4.500 kilos en líneas generales. Siempre individualizamos cada situación, ¿sí? Después, situación transversa no es una presentación, no presenta nada, el estrecho de la pelvis, el estrecho superior, está directamente en transversa, pero eso es situación y no presentación. Bueno, y la presentación de frente, ¿sí? La de cara anterior sí pueden hacer, las de cara también no pueden hacer por parto vaginal. Anomalías fetales, esto también, quizás algunos les pueden decir, y puede ser relativa, sí, la realidad puede ser relativa, pero en la práctica clínica nadie se animaría a que pase por tan grandes presiones un bebito que tiene un meningocele, o sea, que no tiene bien cerrada la columna y por ahí protruye la meninges. Lo mismo con un bebé con hidrocefalia, que genere todo el trabajo de parto y todas las modificaciones que se pueden generar naturalmente y fisiológicamente en un bebé que tiene la presión intracraneal aumentada. Lo mismo con onfalocele gastroquisis, que son bebés que tienen los intestinos, digamos, rodeados de membrana o no, pero digamos, la pared tiene una alteración, digamos, en la pared se encuentra abierta. Entonces, por eso se los puse como absoluta, porque además es absoluta, pero depende de la bibliografía donde lo vean. Procidencia o procúbito de miembros, esto significa que sale de una mano, ya sea con la membrana rota o no, a través del canal de parto, nadie va a hacer un parto ahí. Y relativas, bueno, falta de progresión y descenso, esto también es lo mismo. Cuando vean quizás la clase de inducción ahí se explicará más en detalle, pero cuando no progresa el trabajo de parto, no desciende el móvil fetal, también se elige por cesárea. Restricción de crecimiento, esto también por eso es relativa, depende de qué tipo de restricción, de si el bebé, además de la restricción, tiene patología o no. Gestación múltiple es una indicación relativa. Hoy en la práctica clínica la realidad es que son pocos los obstetras que realizan un nacimiento vía vaginal en un embarazo gemelar. Y después de origen ovular, absolutas placenta previo-oclusiva, lo mismo, o sea, va a estar toda la placenta por delante de la presentación. En cuanto intente con las contracciones descender, va a haber un sangrado masivo, va a disminuir y va a ser nula la oxigenación del feto y se va a morir. Por eso no lo hacemos de esa forma. Trastornos adherenciales, lo mismo, ¿sí? La idea es poder tener en los trastornos adherenciales, que son los llamados acretismos placentarios, que hoy en día ya se llaman como espectros de trastornos adherenciales. Ya la placenta, digamos, adherida al miometrio, por lo tanto, es mejor una cesárea para poder controlar mejor el sangrado. Y procidencia, creo que dice también el procúbito de cordón, porque me lo tapa ahí, ocultar, vamos a ver. Y relativas, bueno, si hay un desprendimiento de placenta normal inserta, que ya deben haber visto, no vieron de segunda mitad, pero bueno, es sangrado, puede ser con o sin trabajo de parto, pero es la placenta que está en contacto con el útero, probablemente por alguna situación, muchas veces secundaria a una emergencia hipertensiva, esos vasos se vasocontraen, se genera un hematoma retroplacentario y hace que toda la placenta se empiece a desprender y eso genere también hipoxia tisular fetal y muerte. Es relativa, pero cuando empieza con ginecorragia, que no es de origen del cuello, o sea, que no es que hay algo en el cuello que está sangrando, o mismo la dilatación, a veces genera sangrado, si lo sospecho, se realiza una cesárea. Y placenta previa no oclusiva sangrante. O sea, la placenta previa oclusiva total, nadie tiene dudas porque cubre todo el orificio y no van a ser por ahí, pero las marginales o las laterales está descrito que se puede llegar a realizar un parto. La realidad es que en líneas generales tampoco lo hacemos por lo mismo, ¿sí? Por el riesgo de hemorragia. Esto es cómo preparamos al paciente, no les voy a explicar mucho de eso. Nosotros en la cesárea siempre, bueno, ideal en la programada, ¿no? El ayuno, la ropa, el rasurado, la vía periférica, cómo colocamos la sonda, eso. No es algo que a alguien tampoco le vaya a preguntar, el que le interesa lo lee ya. La antisepsia, cómo hacemos nosotros la antisepsia, cómo colocamos los campos quirúrgicos y demás. Eso lo vamos a ir pasando. Bueno, la técnica quirúrgica. Sí, acá es importante que sepan que hay distintas incisiones, como dijimos, la definición es la incisión en la pared abdominal y en el útero. La medial, sí, que es esta, que en general van a ver que muchos de los cirujanos generales realizan esta incisión. Nosotros optamos por una que a nuestro criterio es mejor, pero bueno, se puede usar también la medial, no es que no. La transversa, la Pfannenstiel, que está acá. Sí, y si es escrito, lean, estudiense bien la palabra como se escribe, porque eso es importante a la hora de dar examen. Bien, ¿cuáles son los beneficios de realizar la incisión transversa? La primera que tenemos escrita es la que más usamos en nuestro hospital, al menos, que es la Pfannenstiel, que es una incisión que tiene una curvatura, así que es como una sonrisita, ¿sí? Que es más o menos de 15 centímetros, y nosotros siempre medimos por encima de la línea del pubis, tocamos el hueso, 2-3 centímetros, ¿sí? Por encima. ¿Cuáles son las ventajas? Es estética, ¿sí? Tiene menor tensión, ¿sí? En la línea de incisión, entonces hay menos riesgos de ventraciones, de hernias, ¿sí? Porque sigue otras, digamos, líneas, o sea, sigue las líneas de Langer, y además los músculos, ahora lo vamos a ver, como tiene la disposición los músculos del abdomen, entonces, en líneas generales, si hay un déficit en la pared, se va a abrir por cómo está la disposición de los músculos. En este caso, al estar transversal a esa disposición muscular, hay menor riesgo, ¿no? Radiodicencia, visceración, menor dolor, y la deambulación es más temprana. ¿Qué pasa con esta incisión? Cuando nosotros hacemos la incisión, que después un poquito, pero muy breve, vamos a ir charlando, hicimos piel, celular, aponeurosis.
Y en el celular se encuentran dos vasos, que son las epigástricas superficiales, que transcurren por los laterales, ¿sí? Ascienden acá, ¿sí? Y si, por ejemplo, se pueden seccionar sin problema, la realidad es que están ahí, a veces no se puede evitar. Ay, denme un minutito que voy a poner el cargador, por las dudas. Puede haber hematomas, ¿sí? Pero bueno, estas epigástricas, digamos, si las seccionamos no pasa nada, el tema es coagularlas bien, si no coagulamos bien puede haber hematomas, ¿sí? Además, también por la disposición de los nervios puede haber parestesias genitoplurales, después a veces dicen, ay, todavía me duele la pierna, no tengo sensibilidad a este sector. A veces, o sea, la mayoría de las veces se recupera, otras veces no, porque bueno, por algún lado tiene que salir el bebé y eso no se puede evitar. Bueno, no se puede extender, si por ejemplo tuviésemos alguna situación por la cual o es muy grande el bebé o hay estos trastornos adherenciales y necesitáramos tener mayor campo quirúrgico, solamente podríamos extenderla de espina a espina, ¿sí? Pero no nos da más amplitud como la mediana, o sea, todo tiene su pro y su contra, eso seguro, ¿sí? Y bueno, no se pueden exponer los anexos si quisiéramos ver los ovarios, las trompas y demás. Para hacer una ligadura tubaria alcanza y sobra el espacio. Después tenemos otra transversa, que esto se lo voy a dejar para que lo lean. Joel Cohen, Mylan, Cherney, nadie les va a preguntar mucho. Son incisiones también transversas a distintas alturas, ¿sí? Los beneficios y las desventajas son los mismos. Y la longitudinal, que es la mediana, ¿sí? Esta, como ventaja, accedemos más rápido al útero, ¿sí? Sí, también depende de lo canchero que esté el cirujano, ¿sí? De la experiencia del cirujano en esa incisión, pero en líneas generales puede llegar a ser un poco más rápido, ¿sí? Por, como les decía, la disposición de los músculos y los planos, como se encuentran, puede ser más rápido. Hay menos hemorragia, menos lesiones nerviosas, y puedo extenderla hacia el ombligo, o incluso, digamos, extenderla supraumbilical si necesitara mayor campo. Pero hay mayor riesgo de dehiscencia y es menos estético, ¿sí? Dice acá, bueno, puede ser reelección si hay una urgencia. Nosotros en las urgencias usamos la transversa igual, pero sabemos que porque, digamos, a la fan steel porque tenemos experiencia en eso y no nos modifica el tiempo quirúrgico hacer la mediana y transversa. Pero bueno, es lo que está escrito, por eso se lo puse. Incisión previa en la línea media, o sea, si ya tenía una cesárea anterior y era mediana y no voy a ir transversa porque le tiene una T horrible. Y demás. Bueno, lo que vamos a ir haciendo, esto es más que nada para la red y cómo disecamos el tejido celular subcutáneo y demás, pero vean si acá es importante, como ya saben, digamos que el oblicuo mayor tiene disposición como metiendo las manos en los bolsillos y el menor contrario, y después tenemos la línea alba con los rectos anteriores, ¿sí? A este nivel a donde nosotros incidimos, ¿sí? Es por debajo de la línea del obligo, por lo tanto la vaina de los rectos pasa toda por delante, por lo tanto para nuestro caso siempre va a haber una única hoja de aponeurosis, ¿sí? Y como la vemos acá, es piel, lo que vamos a incidir, celular subcutáneo, toda la aponeurosis. Los cirujanos muchas veces como hacen incisiones, digamos, supraumbilicales para, digamos, para la policistectomía, o sea, ahora son laparoscópicas, pero bueno, si tuviesen que hacerla por vía laparotómica abierta, digamos, tienen otra capa de la aponeurosis que va por detrás de los rectos. Igual ahí ya los rectos se fueron, pero es bueno saber, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una lesión supraponeurótica, ya sabemos que están por arriba un hematoma o un absceso, que está por arriba de la línea de los rectos y que no está dentro de la cavidad propiamente dicha abdominal, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es incidir, ¿sí? La aponeurosis, porque tenemos que llegar al útero. ¿Cómo vamos incidiendo? Esto, lo mismo, se los dejo para que vean. Y después, como vemos los músculos, lo más fácil es incidir por el medio, ¿sí? A través de la línea alba, ¿sí? Que sería acá. Ahí es como cómo se incide, se puede hacer con bisturí o con, digamos, maniobras romas, y después la tijera, que en general nosotros utilizamos bisturí para hacer la histerectomía. Y acá está un poco de las incisiones que se pueden realizar sobre el útero. También hacemos la transversal, la Lomund Rocker, es la que usamos nosotros, pero también puede haber longitudinales si así lo necesitáramos, ¿no? Corporal, que es más en el fondo, en el cuerpo, y en el segmento se llama tipo Beck. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es en el segmento transversal, que es la que está dibujada, la Lomund Rocker. Que es lo que hablamos de las dos capas, ¿sí? Que es más sencilla ahí, menos riesgo de sangrado, porque tiene dos capas musculares únicamente. Obvio que no en todas las pacientes, ¿sí? El segmento se forma en una paciente que estuvo en trabajo de parto, o sea, a veces si tienes que hacer una cesárea en 30 semanas prematuro que no tuvo trabajo de parto, y bueno, es bastante gruesa, pero bueno, en líneas generales también hicimos ahí. Bueno, no mucho de esto. Porque la usamos, las ventajas es fácil, es rápido de suturar, tiene menos hemorragia, menos riesgo de rotura, que es todo lo que habíamos charlado antes. Y bueno, las desventajas es que, bueno, como nosotros hicimos en forma transversal, a esta altura están las arterias uterinas y se pueden llegar a lesionar. Principalmente esto puede llegar a suceder en aquellas cesáreas en aquellas pacientes que han tenido múltiples cesáreas previas, en donde la anatomía está distorsionada, pero si no, o en un feto macrosómico, en donde la extracción puede llegar a lesionar o a prolongar los ángulos de la incisión, pero en líneas generales no sucede. Bien. Y después la corporal clásica, sí que en general se dan aquellas que tienen placenta previo-oclusiva o trastornos adherenciales, que las cicatrices en general son todas transversas. No vamos a incidir a esa altura porque mayor riesgo de sangrado, shock, hipovolémico, muerte materna fetal. O sea, no vamos a ir a un lugar en el cual hay una torta placentaria hipervascularizada. Entonces lo que vamos a hacer es una incisión fúndica, ¿sí? En el fondo. Más bien nosotros acá tengo acá, pero la hacemos bien en el fondo. Para evitar, digamos, esa parte, digamos, para evitar ese paso tan complicado y tan riesgoso. La indicación es hacer la fúndica.
Y en embarazos pretérminos porque el útero es muy chiquitito y lo que les mencionaba, a veces al intentar meter nuestra mano en un útero que debe tener el tamaño de nuestra mano, podemos llegar a lesionar las arterias uterinas y mayor complejidad. Pero bueno, eso se evalúa intraquirúrgico muchas veces porque también lo que tiene esta incisión corporal es que no es gratuita y les asegura sí o sí, como dijimos, es indicación absoluta de cesárea, que el próximo nacimiento sea sí o sí por cesárea, ¿no? Y cáncer cervicouterino invasor por razones obvias, ¿no? O sea, está ahí en el cuello, muy cercano, entonces también es hipervascularizado, hay riesgo de que se rompa el útero y demás. Desventaja, bueno, la apertura de cierre es más difícil, es real, porque estamos, como hablamos antes, a nivel de miometría, en donde tiene una capa muscular más, entonces la sutura es un poco más dificultosa, sangra un poco más, y es menos resistente a la hipertrofia, justamente porque la fuerza puede llegar a traccionar si hubiese contracciones y lesionar la cicatriz previa. Bueno, una fotito de una cesárea. ¿Cómo hacemos la extracción fetal? Siempre... esto no creo que les pregunten tampoco, el ayudante hace fondo, ponemos la mano, flexionamos como si simulando, digamos, el mecanismo de trabajo de parto y extraemos el polo fetal o el pélvico, ¿no? Si es el pélvico, van a ver las maniobras de pelviana. Alumbramiento, o sea, es lo que tratamos de hacer extracción controlada de cordón con masaje uterino, que es lo que ven en el dibujo, que esto es uno de los mecanismos activos del alumbramiento que lo que hace es disminuir las hemorragias, ¿sí? Hacemos masaje para estimular la contracción y sacamos la placenta y además le pasamos oxitocina. U otros uteroretractores. ¿Cómo hacemos el cierre? Los tipos de suturas que usamos, nosotros preferimos el Vicry. Y después otras fotitos, ¿sí? Algunos puntos de sutura, que no creo que tampoco que le vayan a preguntar, si sangra, digamos, cómo hacer suturas hemostáticas o qué tipo de hemostáticos de contactos, como el Sugicer, que son láminas que permiten la buena adhesión plaquetaria para que se forme el coágulo. Y después habla un poquito de ligadura, que es importante, digamos, siempre tener el consentimiento. La ley lo que dice es que con el consentimiento verbal de cualquier acción médica estaríamos avalados, pero en líneas generales siempre mejor tenerlo documentado, así que tenemos un consentimiento del gobierno de la ciudad y ahí firman. No necesitan, digamos, que asienta ningún otro familiar. Las técnicas que hay de ligadura, que eso tampoco creo que se las pregunten, pero bueno, si están, las leen, no tiene dificultad. Lo que se toma es la trompa, se hace un nudo, ¿sí? Una ligadura de seguridad para disminuir la vascularización y también de esta forma el mesosalpinx, que es como una telita muy finita, no se desgarre, y después se secciona la trompa. Así quedan así separaditas para que no se permeabilicen. Hay casos muy pocos, pero bueno, puede suceder, entonces lo mejor es que queden por lo menos un centímetro no distanciadas. Como la ley lo que dice es que esto es una técnica reversible, nosotros simplemente seccionamos, no, o sea, cortamos ahí y la separamos, fin. Sabemos todos que una vez que se ligó muy difícilmente, salvando las situaciones en las cuales se da tratamiento de fertilidad, esto pueda, digamos, volver a unirse para que puedan volver a tener un embarazo si después se arrepienten del acto, ¿no? Pero bueno, la salpingectomía, que sería cortarlo y no sería reversible, entonces no lo hacemos de esa forma, no cortamos. Un pedazo de trompa no cortamos, solamente la separamos, ¿sí? Esta es la técnica que usamos nosotros, que es la que le comenté antes. Cómo cerramos el músculo. Y bueno, yo creo que acá son todas fotitos. Bueno, lo importante siempre es la elección, sí, que depende de la habilidad del cirujano, de la urgencia, de lo que tengamos y también de la contextura materna, ¿no? Las indicaciones que hacemos post cesárea, no mucho más. De acá yo creo que lo más importante que se lleven son las indicaciones. ¿De esta alguna duda? No. ¿Quedó claro? Sí. Bárbaro. Y vamos a ir con la que es un poquito más larga, que es la de, digamos, parto instrumental, que es cesárea. Previo, me voy a hidratar porque si no... Bueno. De acá van a ver que hay unos links de unos videitos, que esos no vamos a llegar a verlos, pero les queda para aclarar. Bueno, ¿por qué parto instrumental forceps? Porque, bueno, el parto instrumental, o sea, el forceps no es la única forma de parto instrumental, también tenemos el vacuum y otros, pero vamos a charlar únicamente el forceps, ¿sí? La definición, bueno, ahí tienen que es manos de hierro, bueno, antes cuando tenía un poquito más de tiempo les contaba un poquito más, pero de la historia del forceps, esa parte la vamos a saltear hoy, quizás no los aburra con eso, pero la idea es poder simular el trabajo de parto con una pinza, ¿sí? Que es lo que hace, digamos, lo que hace generar tracción, rotación, distintos mecanismos que permiten que se complete el mecanismo del trabajo de parto por vía vaginal y extraer así el polo cefálico que no está pudiendo realizarse de manera fisiológica, ¿sí? Tiene muy mala fama, pero la realidad es que es una herramienta muy útil, ¿sí? Entonces, dice por vía vaginal reemplaza la presión desde arriba por una tracción desde abajo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les hablaba la historia del forceps. Antes como que cada familia hacía su forceps y lo llevaban en una caja. Había, digamos, familias francesas, inglesas, como que lo escondían porque era todo un tesoro y después tienen muchísima mala fama. Así que bueno, quedó ahí, aunque ahora no es tan amado como en sus inicios. Pero bueno, lo importante es que está compuesta por dos ramas, ¿sí? Las ramas, ¿cómo están conformadas? Tienen una cuchara, ¿sí? Que es esa parte como más curva. Digamos, cada rama tiene una cuchara, una y la otra. La articulación, que vamos a ver que eso también hace que se caractericen en distintos tipos, o distintos nombres, mejor dicho, y después el mango, que es de donde yo tomo el forceps, ¿sí? Esas tres partes hacen el forceps, ¿sí? Tenemos dos ramas, una rama izquierda, que es la macho, y una rama derecha, hembra. Izquierda y derecha es suficiente, ¿sí? Pero digamos, la cuchara es la que hace la prensión sobre la cabeza fetal, la articulación es la que une, ¿sí? Y los mangos donde yo, como obstetra, voy a sostener para ejercer la tracción, ¿sí? Y esta cuchara tiene la curvatura cefálica, que es la interna, perdón, me voy con el cursor, que es la que, digamos, sigue la curvatura del bebé, y la curvatura pelviana, que es la que se aplica a la pelvis materna, ¿sí? La articulación puede ser fija o móvil y eso ahora lo vamos a ver.
Bueno, ¿cómo los clasificamos? Sí, los clasificamos en curvos y en rectos. Van a ver que les van a parecer igual. Vos me decís, ¿cuál es un curvo y cuál es un recto? No entiendo si los dos tienen cucharas, si los dos son similares. Bueno, van a ver, vamos a ir más hacia adelante, que los que son curvos, si tienen las cucharas y hasta la articulación, lo que les queda es un cachitín así chiquitito, ¿sí? Después viene la rama, que la rama no hace así es curvo, si es recto, porque digamos es por donde yo voy a agarrar, esto no me cambia en nada. ¿Sí? Y en cambio, los rectos, que vamos a ir más hacia adelante, acá me hice la artística con la presentación, pero bueno, los curvos ven que el trayecto que tienen hasta la articulación, que por ejemplo es este cuadradito, es bastante más largo. Y eso es porque la idea es que tengan funciones distintas, ¿sí? Y acá nada, no se guían por estas ramas, porque la rama, esto es estético, no cambia en cuanto a la función, ¿sí? Si vamos atrás de vuelta, estos que son curvos son iguales las ramas, ¿sí? Así que eso no les cambia. Pero sí, digamos, el trayecto que tienen hasta la articulación es menor en los curvos, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Para hacer tracción. O sea, está en un tercer cuarto plano, después vamos a ver cuáles son las condiciones para que podamos aplicar el forceps, desde ya que tiene que estar con dilatación completa, porque si no rompo todo el cuello del útero, tiene que estar con la bolsa rota. O sea, tienen que estar todas las condiciones por las cuales se avanzó el trabajo de parto y hay alguna cuestión o no rota bien, lo que sea, por lo cual no nace. Entonces está casi por nacer, pero no nace. Entonces yo le ayudo con el forceps, ¿sí? Los forceps curvos, justamente la idea son presentaciones bajas, ¿sí? En las cuales yo lo que necesito hacer es esa tracción, agotamiento materno y esta bradicardia fetal y no se puede avanzar, entonces uso el curvo, ¿sí? Está muy cerquita del nacimiento. Entonces dice presentaciones bajas, que es esto, ¿sí? Está en tercer, cuarto plano de presentaciones bajas. Dice anteriores, esto quizás si ya vieron algo de mecanismo de trabajo de parto. Las presentaciones fetales, digamos, pueden ser anteriores o posteriores, siempre las anteriores derechas e izquierdas, ¿sí? Dependiendo de cómo ponga el occipital con respecto a la pelvis materna, ¿sí? Si el occipital y otros puntos de reparo, referencia y demás están a la izquierda, es un occipital ilíaca izquierda anterior, ¿sí? Nosotros le decimos una izquierda anterior, y si no, es una derecha anterior. Sirven para esas presentaciones, ¿sí? Lo que nos sirve a nosotros es para poder ejercer, rotarlo hasta directa, que es donde en general se pone el bebé para nacer, ejercer la tracción y ahí ya descruzo las ramas y ya está, ¿sí? Parece sencillo, pero no. Y después, ¿cómo se clasifican dentro de los curvos? ¿Sí? Los rectos son los de los nombres difíciles, los curvos no es que sean sencillos, pero son un poco más sencillos que los de los rectos, al menos esa es mi regla mnemotécnica, y tenemos sintractor y contractor. Contractor, T, Tarnier, listo, más o menos ahí, aunque sea la memoria ayuda un poco, y sintractor, Simpson y Naegele, ¿sí? El Naegele tiene un tornillo, esto no queda otra que estudiarlo medio de memoria, y el Simpson tiene un encaje recíproco, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Naegele tiene este tornillito, ¿sí? Espera. ¿Sí? En el cual encaja una rama con la otra, acá también este botón, y acá tiene un tornillito, ¿sí? Ven ahí, que es curvo sin tractor, y el Simpson tiene este encaje recíproco, ¿sí? Que es como que una rama, me gustaría tener acá el forceps, pero no lo tengo, se mete adentro de la otra, ¿sí? Encaja esta rama acá, ¿sí? En cambio el otro lo hace con un tornillo, o con un botón, ¿sí? Nada, como les decía, en su momento había 17.000 familias, cada uno le ponía el nombre a su forceps, entonces, bueno, los que quedaron en uso son estos, ¿sí? Y después, contractor, si ven que tiene un tornillo, o puede tener un botón, escucha, vamos atrás. Acá. Pero tienen este tractor, que la verdad es que no lo usamos nunca, si hay un Tarnier, no lo usamos, que permite hacer la tracción desde ahí, ¿sí? Y tienen el tornillo o el botón. Bueno, y acá más o menos son dos. Pueden decir que son curvos porque es lo que estamos viendo en la clase, pero ven que tienen este trayecto desde la cuchara hasta la articulación bien cortito, ¿sí? Bueno, el que es el más fácil, ¿cuál les parece que es? ¿Tarnier? Tarnier, ¿sí? O sea, curvo con tractor, Tarnier. A ver si no está mi flecha, acá está. Este que tiene un botoncito acá. Y este que tiene un encaje. Vamos atrás. El que tiene encaje es el Simpson. Y el que tiene el botón es el Naegele, ¿sí? Son 4 o 5 nombres que tienen que memorizarse, después el resto no tienen que memorizar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál era? Este primero. Simpson. Simpson, que tiene el encaje recíproco, y el segundo es el Naegele, que tiene el botoncito, ¿sí? Bien. Y después los rectos, que muchas veces la mayoría de los obstetras eligen los rectos porque te permiten tanto rotar como ejercer la tracción, ¿sí? Son para presentaciones que están medias, ¿sí? Obvio que no altas, porque van a ver que tienen que estarse en tercer o cuarto plano para poder usarse, pero medias. No anteriores, podemos usarlos en presentaciones transversas, posteriores, son universales. Entonces la mayoría de los obstetras eligen un Simpson, les gusta mucho de los curvos, o un Killan, si quieren uno recto, ¿sí? Estos son los nombres difíciles. El sintractor es el Killan, que tiene una articulación deslizante, media parecida a cuál de los curvos. Que tenía como una articulación deslizante, medio encaje recíproco. ¿El Simpson? Al Simpson, perfecto. Y el Zweifel se parece al Naegele, ¿sí? Porque tiene un tornillo y también tiene tractor. Medio una combineta ahí, pero bueno. Killan, Zweifel. Bueno, el Killan, sí, ahí está, esta articulación deslizable, sí, que no termina siendo un encaje recíproco, se desliza mediante este cuadradito acá, y después el Zweifel que tiene puede tener acá como es blanco, acá está, puede tener este tractor y tiene este tornillito, ¿sí? En general ese es el que más usamos sin tractor, o sea, usamos el Zweifel sin tractor. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales del forceps? Es ejercer la aprehensión del móvil fetal, traccionarlo y rotarlo.
Y cómo aplicamos el forceps, ¿sí? Para aplicar el forceps, digamos, se aplica a la madre y se toma la cabeza fetal, ¿sí? Se aplica a la pelvis materna y se toma la cabeza fetal, ¿sí? Vamos a hacer una toma, cuando nosotros los obstetras decimos eso, es a la cabeza fetal, ¿sí? Y esto, hubiese estado bueno que vean algo de mecanismo de trabajo de parto, porque depende de cómo esté la variedad de posición, cómo vamos a hacer la aplicación, ¿sí? Pero en líneas generales, como para que ustedes lo vean, directa es cuando el triangulito, digamos, de la que sería la fontanela menor, está por debajo de la sínfisis del pubis, ¿sí? Que creo que hay otro dibujito por acá. A ver. Acá. Acá atrás. ¿Sí? Ahí nos habla un poquito, por ejemplo, la directa púbica, ven que tienen triangular, posterior, atrás, para recordarlo, que es la menor, ¿sí? Se pone por debajo, se me fue, de la sínfisis del pubis, ¿sí? Esa es la directa, ¿sí? Y acá en la sacra es lo mismo, pero el bebito, se me va, bueno, acá arriba, el bebito en vez de tener, digamos, la fontanela menor debajo del pubis, ¿sí? Lo tiene en contacto con el sacro, por eso es sacra, ¿sí? Y después, dependiendo de esto también, cómo se van a ir posicionando, ¿sí? Por ejemplo, acá en la occipito ilíaca izquierda anterior, ¿sí? Está a la izquierda de la pelvis materna, no de nuestra mano, porque ojo que eso no puede marear, de la pelvis materna está también esa fontanela menor, y lo podemos ir viendo también, por ejemplo, con la derecha, ¿sí? Esto después lo pueden ir viendo lleva tiempo, ¿sí? Yo no sé si lo entendí en la curso, pero bueno, lleva tiempo. Y dependiendo de cómo sea la variedad de posición, cómo yo voy a hacer la toma, ¿sí? Porque si no voy a hacer un desastre total. Entonces, siempre tengo que saber, van a ver, una de las condiciones es saber la variedad de posición, porque si no hago una tracción contraria quizás a cómo va a ser el mecanismo de trabajo de parto de ese bebé, ¿sí? Si está en directa, voy a poner las cucharas de esta forma para tomarla directamente y sacar al bebé de esta forma y hacer la tracción. Si está en una oblicuo izquierda, lo voy a rotar a directa púbica y la voy a sacar de esa forma. Si está en derecha, lo voy a rotar a directa y lo voy a sacar, ¿sí? Y si está en antero-posterior, o sea, si por ejemplo el occipital está hacia la derecha materna, voy a tener que hacer toda esa rotación y después la extracción fetal. Sí, tengo que simular el mecanismo del trabajo de parto. Bueno, ¿cuáles son las tomas ideales? Las biparietales, ¿sí? Las que tomo los parietales únicamente y son anteriores, o sea, como veíamos acá, la izquierda anterior o la derecha anterior. Esas son las ideales porque voy a tomar el parietal, la pongo en directa y saco la cabecita del bebé. Y no ideales o asimétricas cuando tomo la frontomastoidea, que van a ver que es como, en otro dibujito está, como que toma la frente y la apófisis mastoides, entonces puede generar lesiones, fronto occipital, ¿sí? Y en las variedades posteriores, por cómo se expone la cabeza del móvil fetal, la ideal es la biparieto malar, ¿sí? Que toma parte del malar. Esto después ahí también lo ven. Bueno, esto es más o menos lo que charlamos, ¿sí? La directa, sí, digamos ideal, pero está invertida por cómo está la cabecita del bebé. Esto acá está el pubis, esto acá está el sacro, ¿sí? Ven que es, como mencionábamos acá atrás, para que no se les haga lío. Biparietal, ¿sí? Que sería esta. Biparietal, ¿sí? Toma los parietales, ¿sí? Del bebito, sí, la orejita. Ahora, si es posterior, biparieto malar. Acá está, ¿sí? Este que está posterior, van a ver. Y toma un poquito del malar, ven, del cachetito, biparieto malar, ¿sí? Después tenemos otras, que es la vía auriculobregmática, ¿sí? Que esto depende de cómo esté el bebé, que ahí toma un poquito del bregma y un poquito de las orejas, ¿sí? Y la frontomastoidea, que es lo que les mencionaba antes, estas dos no son tomas ideales porque pueden generar lesiones, ¿sí? Hematomas auriculares, pueden generar lesiones oculares o ¿cómo se llama? De la órbita, ¿sí? Bueno, esto, si no lo terminan de entender hoy, no sé cuándo tendrán el examen, pero no se preocupen primero, porque no creo que alguien les pregunte cómo hacen una toma, en el sentido de cómo aplicar el forceps en una variedad difícil. Seguramente si les preguntarán en una izquierda anterior, derecha anterior, una púbica, o las cosas básicas principalmente de las indicaciones, ¿sí? Y de cuáles son las condiciones para poder realizarlo, ¿sí? Y si no, cuando vean la del mecanismo de trabajo de parto, estudien primero eso y después vengan acá y ahí se les va a hacer un poquito más sencillo. La idea es que lo que nosotros hagamos es tracción, ¿sí? Rotación, ¿sí? Prensión de la cabeza fetal, como habíamos visto antes, y tracción siguiendo la curva de Carus, que es la curva normal que tiene la pelvis materna, ¿sí? No es que yo traigo hacia mí, sino que yo sigo esa curvatura, ¿sí? Hacia el abdomen materno, ¿sí? Ahí están los videitos después, que igual también eso los va a ayudar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando colocamos, o sea, aplicamos el forceps a la pelvis materna y hacemos la toma de la cabeza fetal? Van a ver que en el video, por ejemplo, acá no tengo como para mostrarles, pero vamos a agarrar este reloj, lo que nosotros hacemos es, primero van a ver que ahí está explicado, yo pido el forceps que voy a necesitar, por ejemplo, necesito un Zweifel porque está en una variedad que no está baja y no solo quiero tracción, sino también quiero realizar la rotación, lo pido, me lo dan. Cuando me lo dan, me dan dos ramas separadas, no siempre te dan todo armado, entonces lo armo en la mesa quirúrgica, van a ver que ahí dice, lo presento a la pelvis, ¿sí? Y cuando lo voy a presentar a la pelvis, me quedo con la rama que voy a poner primero, ¿sí? Eso lo van a ver, ahora lo vamos a ver más adelante. En líneas generales, si está en directa, lo que voy a poner primero es la rama de mi mano izquierda, ¿sí? La rama izquierda, la macho. Con la mano voy a colocarla entre la cabecita del bebé y la pelvis fetal, ¿sí? La pelvis materna, perdón, para que cuando yo desplace esa rama no lesione la pelvis, ¿sí? Y tampoco la cabeza y también poder yo tener percepción de hacia dónde estoy llevando la rama, ¿sí? Y acá lo que quiere decir esta diapositiva es que yo voy a sostener el forceps, lo voy a desplazar, y esto se llama la ley de Madame La Chapelle, que significa que yo hago grandes movimientos externos, o sea, llevo con el mango, ¿sí?
la rama del forceps, pero interno es un desplazamiento menor, ¿sí? Es un desplazamiento de una cuchara muy suave sobre la pelvis y hacia la cabeza fetal, ¿sí? Entonces, esa es la ley de Mandela-Chapelle, que son grandes movimientos externos para generar mínimos movimientos internos. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones para poder realizarlo? El consentimiento, ¿sí? Que esté de cabeza, obvio que no lo voy a hacer en una podálica, que la hidratación, como hablábamos, esté completa para no lesionar el cuello, que las membranas estén rotas y que no estén íntegras, porque si no ahí es como, bueno, rompamos las membranas, rompamos la bolsa para ver si desciende así al móvil fetal. Que yo sepa la variedad, o sea, la presentación, si es una cefálica, si están directas, si están sacras, si es anterior, si es derecha, izquierda, si es posterior, si es derecha, izquierda, para ver cómo voy a poner las ramas. Si no las pongo al tuntún. Después que esté en un tercer o cuarto plano, no voy a traerme un bebé por encima del estrecho o en un segundo plano, o sea, eso no se puede hacer, no baja, se decidirá por la cesárea, que es lo que comentábamos antes de una falta de progresión y descenso. Que no haya ausencias de proporción cefalopélvica. Imagínense traccionar un bebé de 5 kilos con una pelvis fetal, jamás, ¿sí? La vejiga esté vacía, muchas veces la vejiga, cuando está llena de orín, funciona como un tumor previo, y analgesia adecuada porque lógicamente esto molesta, ¿sí? Y duele. Episiotomía profiláctica, esta guía, digamos, y la de la SARDA, que es esta guía de la medicina fetal de Barcelona, van a ver que no lo indica rutinariamente, pero bueno, está descrito, así que se los pongo, que episiotomía profiláctica, y que no se realiza de rutina, en líneas generales nosotros en el hospital muchas veces lo hacemos, porque la verdad es que la distensión no es la mayor como para poner 2 cucharas, o sea, se generan muchas veces desgarros, y mejor un desgarro controlado que un desgarro que es un desgarro de tercero o cuarto grado y se vaya al esfínter y la mujer quede con incontinencia. Bueno, ¿para qué se hace? Para abreviar el expulsivo. ¿Cuáles son las indicaciones fetales? Si hay bradicardia fetal, por eso los dibujitos, ¿sí? Si hay falta de rotación y descenso, o en una pelviana que la cabeza no salga. Si yo hago un parto en pelviana y la cabeza está retenida, podría utilizar un forceps, ¿sí? Es la única situación en la cual una pelviana se puede usar un forceps, pero es que como que ya nació en realidad, ¿sí? Solamente le quedó la cabeza. La realidad, tampoco en la práctica se realizan muchos partos en pelviana, al menos hospitalarias, ¿no? Asistenciales, en privado tampoco. Materna, patología grave que contraindique la valsalva. Ya habíamos hablado de algunas patologías graves que contraindiquen la valsalva y muchas veces por eso caen en desuso, sí, el forceps, porque la realidad muchas de las indicaciones que podrían ser relativas hoy en día, o sea, no se arriesga mucho más allá y se decide por las cesáreas, ¿sí? Pero bueno, crisis hipertensivas, miastenia, entonces la paciente tiene menos fuerza muscular, retinopatía porque proliferativa porque puede haber desprendimiento de retina, ¿sí? MAPS porque al hacer valsalva puede haber rotura de aneurismas, ¿sí? O falta de colaboración y agotamiento, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones según ECO, que es la American College de Obstetras y de Ginecólogos? En pacientes que no han tenido hijos, o sea, nuligestas, si tuvieron anestesia peridural, más de 3 horas, eso se considera un expulsivo prolongado, y si están las condiciones dadas, podríamos utilizarlo, ¿sí? Y si no está con peridural, 2 horas. Y se acortan aquellas multíparas, 2 horas con peri y 1 hora sin peri, ¿sí? Y ahí van a ir viendo más o menos lo que ya charlamos, porque la verdad que ahí no es medio repetitivo. ¿Cuándo contraindico? Cuando está contraindicado el parto, o sea, no voy a aplicar si tiene 2 cesáreas anteriores, ninguna de las condiciones que mencionamos en cesárea. La paciente no quiere, listo, no quiere, intentaremos hacer una cesárea. Si el cuello no está totalmente dilatado, por eso porque puedo generar lesiones, y el cuello se conecta directamente con el útero, o sea, se conecta con la cavidad abdominal, tampoco es una pavada. Los desgarros cervicales. Si no sé la variedad de posición y voy a hacer un quilombo tremendo, así que mejor que no. Si no estuve en el trabajo parto, optaré por una cesárea. Alguien desde la vagina elevará la presentación y esperemos que el tiempo sea lo mejor. Por eso lo mejor es conocer la variedad de presentación durante el trabajo parto, pero bueno, a veces la paciente no llega directamente en esta situación. Como hablamos antes, hay proporción cefalopelviana, no hay adecuada analgesia, en el hospital tampoco es que disponemos de peridural, entonces la adecuada analgesia no lo tenemos disponible. El operador nunca lo hizo, mejor que no lo haga. Y fetos con desmineralización ósea, la osteogénesis imperfecta, por ejemplo, sí que tienen menos calcificación, menos mineralización de los huesos craneales, pueden generarse fracturas, ¿sí? Y maternas, bueno, más o menos es todo lo que charlamos. ¿Cuáles son las reglas técnicas? Primero, introducir la rama izquierda, como hablábamos antes, en el caso en el que estén directa, o sea que el occipital y la fontanela menor esté por debajo del pubis, primero a la izquierda. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Bueno, y acá dice que si es un occipito ilíaca anterior o una occipito ilíaca derecha o izquierda, la primera rama que voy a tomar es la que voy a poner posterior, ¿sí? O sea, la que voy a poner por detrás de la cabeza, ¿sí? No siempre va a ser la izquierda. En esta que está en directa es más sencillo tomar la izquierda, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es una derecha anterior, voy a poner la posterior, ¿sí? Y para no marearlos, recuerden eso, ¿sí? Es la posterior, que en este caso, si es una derecha anterior, va a ser mi derecha, y a la viceversa. Si es la izquierda, va a ser la izquierda. Es medio parecida a si fuese una directa, ¿sí? Bueno, la mano que empuña la rama no es la misma que la que va a la hemipelvis, ¿sí? Pero empuño con la izquierda y voy a ir a la hemipelvis izquierda de la mujer, ¿sí? A colocarla en la hemipelvis izquierda de la mujer y viceversa, empuño con la derecha y mi mano guía voy a ir hacia la hemipelvis derecha de la mujer. ¿Cuáles son los pasos? Como hablamos antes, lo oriento en el espacio, lo pongo en mi mesa auxiliar de quirófano, me fijo ahí cómo, digamos, se articula bien y demás, elijo la primera rama, dijimos si es una variedad directa va a ser la izquierda, si es una variedad anterior voy a elegir la posterior, ¿sí? La rama posterior, pongo la mano guía, agarro la cuchara y introduzco la rama. Después hago lo inverso, pongo mi mano guía, introduzco la segunda rama, las articulo, ¿sí? Articulo las ramas, hago una verificación de la toma, o sea, una tracción de prueba. Si yo con la tracción de prueba el móvil fetal no viene, no voy a seguir intentando traccionar porque no sé qué está sucediendo, quizás no hubo un buen control prenatal y
no lo voy a intentar. Así que por eso la verificación de la toma no sigo ahí, ¿sí? Tracciono la de prueba y después ejerzo las tracciones, acciones que necesite, rotación, tracción, ¿sí? Una vez que corono, o sea, que sale la cabeza fetal, que para eso lo usé, se desarticulan las ramas en sentido inverso de cómo las coloqué. Eso es medio como instintivo, sucede ahí, o sea, puse la derecha, puse la rama izquierda y después la derecha, y cuando se desarticulan sale al revés, ¿sí? La derecha y la izquierda, por cómo están articuladas las ramas. Ahí abajo está el videito para que puedan verlo, por si esto no quedó claro. Esto es una repetición de lo que ya les dije, porque sé que es medio difícil este tema, entonces como para que lo vean otra vez desde otro punto de vista, como para que puedan entenderlo, lo mismo, ¿sí? Y después, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Sí? Puede haber, si lo hice mal, la toma, fracturas, hematomas, hemorragias, lesiones nerviosas, ¿sí? Las principales, las complicaciones maternas más tempranas es que genere dolor, sí, a veces un poco de incontinencia en los primeros días, tanto de orina como fecal, puede haber un hematoma, puede haber laceraciones, ¿sí? Y después quizás la incontinencia, si continúa con el tiempo, porque a veces son inmediatas y después mejoran, pueden generar esa incontinencia urinaria de esfuerzo, fecal, daño en el esfínter o prolapsos. Ahí tienen, digamos, de dónde saqué esta información y distintas guías también que pueden usar, algunas con recursos didácticos si tienen tiempo para leer, y no mucho más de este tema. No sé si tienen dudas o me quieren preguntar algo. Sé que forceps era un tema que yo en su momento como que odiaba, pero después, no, bueno, también es medio a lo que me dedico y por eso también la clase, para que siempre siga en mi mente, porque además cayó bastante en desuso, pero bueno, es cuestión de leerlo, leer el mecanismo de trabajo de parto, interiorizar las preguntas que les puedan llegar a hacer, si no es algo a lo cual se van a dedicar en el examen, que principalmente es esas indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, y quizás los tipos de forceps, eso se los puedan llegar a preguntar. Pero después, si no se enrosquen mucho, si están con poco tiempo y no se acuerdan de si es una variedad anterior, entonces pongo la rama que va posterior, y la posterior, si es una derecha, entonces la posterior es la... No se enrosquen, ¿sí? O sea, si eso no les sale, bueno, déjenlo para cuando tengan el resto más cocinado, ¿sí? Ese sería mi consejo al menos. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar?